Marc, ¿tienes lo que pasa? Fenomenal. Pues ya ya verás entonces... Yo, como no sé cantar, no puedo rapear. Pero porque me dicen que salía mal... No tiene rima esto, lo siento. Iba a acabar, no sabía, con sequía, pero tampoco. Bueno, yo lo siento, pero gracias a esa cosa que me acaban de hacer, que es de lo más divertido que me han hecho en mucho tiempo. Pero para hablar hoy de lo que vamos a hablar, o de lo que quiero más o menos comentaros, viniendo para acá, estaba pensando, ¿y qué les explico para empezar? Que impacte algo, ¿no? Y la verdad es que a mí lo que me impactó hace un tiempo fue una mujer que se me acercó al finalizar una de estas charlas, como esta, y al acabar se me acercó y me dijo: Marc, después de tu conferencia hay una cosa que me ha quedado clara, solo una cosa. Está bien, ¿no? Pero digo, ¿cuál? Dice que me voy a quedar sin empleo. Tía, digo, pues empezamos bien, ¿no? O sea, la verdad es que yo pensaba que habría alguna cosa más que te podría ser interesante. Digo, ¿por qué? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que pasa? Dice, yo soy cajera de un supermercado. ¿De un supermercado? Pues sí. Dice, y sé que en 2 o 3 años me quedo sin empleo, pero no tengo problema con eso. Digo, es probable que te quedes sin empleo. Dice, yo lo que quiero saber, ¿qué idea me puedes dar y a qué me puedo dedicar para que eso no me pase en el futuro inmediato? Y digo, no tengo ni idea. ¿Tú tienes alguna habilidad, alguna cosa que sepas hacer muy bien? Y me dice, yo soy buenísima jugando a la PlayStation contra mi hijo de 14 años. No sé, se me ocurre que, así, a bote pronto, tampoco lo tomes muy, pero ¿por qué no haces un curso de conducción de drones, ya que tienes cierta habilidad con los mandos? Porque habrá un día en que se pedirá una licencia para esa conducción de drones y tú ya la tendrás y tendrás empleo. Y dice, ¡guau! ¡Qué gran idea! Lo voy a hacer porque así tendré empleo para siempre. Digo, no, para siempre no. 8 años. Y digo, joder, pues vaya mierda de consejo que me has dado, ¿eso para qué sirve? Y digo, no, es que yo no te he aconsejado concretamente algo. Yo lo que te he dicho es que te adaptes a los tiempos, que te formes constantemente y que aprendas en qué tecnología vas a tener que estar trabajando a partir de ahora y que nada ya es definitivo. Y eso tiene hoy una explicación notable, tiene, o por lo menos un motor que lo ejerce, y es la innovación exponencial, algo que sucede a una velocidad cada vez mayor. En los últimos 100 años el ser humano ha innovado más que los anteriores 100.000 y en esta década vamos a innovar mucho más que todo lo que hemos innovado desde que estamos sobre la faz de la Tierra. Hay motores, hay estímulos que hacen que eso suceda de un modo mucho más rápido. La primera revolución industrial con las máquinas de vapor, la segunda revolución industrial cuando la mecánica se imponía en las cadenas de montaje, la tercera revolución industrial, que es la de la electrónica a mediados del siglo pasado, y la que medianamente estamos ahora. La cuarta revolución industrial, la que tiene, digamos, la inteligencia artificial, la digitalización profunda, tiene la robotización, la automatización como elementos y motores. Lo que pasa es que el ser humano no siempre identifica esas revoluciones como si fueran tales revoluciones, lo identifica de otro modo. Pensad en cómo en un momento determinado, cuando entraban, no sé, 2 o 3 máquinas de vapor en una fábrica textil en el sur de Londres a finales del siglo XVIII, la gente que trabajaba en esa fábrica quedaba expulsada en su gran mayoría porque las máquinas eran mucho más potentes, no paraban nunca, no se equivocaban, trabajaban los domingos. Esas personas que quedaron expulsadas de esas fábricas en un momento determinado le llamaron a ese momento de la historia no primera revolución industrial, ellos le llamaron primera gran crisis industrial. El ser humano vive todas sus revoluciones tecnológicas como tal, como una crisis, como un parto doloroso, y esta no está siendo una excepción. Nada de lo que nos está pasando tiene que ver necesariamente con una crisis, tiene que ver probablemente con un detonante, como ha habido siempre, que pone cerca de las crisis alguna revolución tecnológica, pero sobre todo cerca de las revoluciones tecnológicas siempre hay una crisis. Es su gasolina, funciona así. Y cuando hablamos de la actual, de la que tenemos ahora, muchas veces pues, la tenemos que remontar en hace unos años. Esto no ha empezado ahora, esto tiene un inicio en los años 90 y, de hecho, en los años 2011, 2013, 2014, algunos íbamos por el mundo a foros muy importantes a explicarles a aquellos señores y señoras que lo que estaba pasando en esos momentos no era una crisis financiera, que eso era una consecuencia, que había una cosa mucho más profunda y que tenía que ver con un cambio tecnológico notable y que había que, tal vez, tomar medidas sobre eso para aprovecharla y no solo quejarnos y crear dinero mágico, que es lo que se hacía en esos momentos con los planes de estímulo. La cuestión es que, como la gran mayoría de personas que van a estas cosas son políticos, no te entienden.
O sea, necesitan cosas muy simples, porque si no, no. Entonces, buscamos la manera más simple de explicarles o demostrarles que estaban equivocados, que esto no era solo una crisis, que era algo más, que era una revolución. Y les llevábamos este gráfico habitual en el que tenía que ser así, si no, no lo entendían. Entonces, les decíamos, todos los aparatos que hay aquí abajo han quedado sustituidos por el de arriba. Y todos, sí, es verdad, es verdad. Digo, todos los aparatos de aquí abajo valían 15, 20.000 euros hace 15 años y ahora el de arriba vale 1.000. Hostia, sí, es verdad. Entonces les hacíamos preguntas. ¿Dónde está toda la gente que hacía esto? Y todos contentos decían, han desaparecido, crisis. ¿Ya? ¿Y dónde está, no sé, la cadena de valor, la de distribución? ¿Dónde está todo eso? Ha desaparecido, crisis. Se quedaban ellos como... Y de repente les preguntábamos, ¿y dónde está el capital necesario para todo esto? A ver, eran políticos, pero sabían que el capital no se puede destruir. El capital es como la energía, se transforma. Entonces veían que había una transformación del capital notable que probablemente era otra cosa, probablemente era una revolución tecnológica y a partir de 2014, a lo que hemos vivido desde entonces, se le ha ido llamando Industria 4.0, que es el paraguas en el que se sujeta la transformación digital. Pero en marzo de 2020, cuando ya lo teníamos claro todo esto, nos pasó algo parecido a lo que pasa en esta escena de esta película, que estábamos todos tan tranquilos en nuestra vida, disfrutando de la cuarta revolución industrial, unos más que otros. Estábamos ahí, la transformación digital es muy importante, y la OMS entró en nuestra vida. Plácidamente dormíamos. Cariño. Lo mejor es lo que le dice. Tenías una pesadilla. Cariño mío. Imaginé que alguien me daba un bofetón. ¿Lo imaginaste? Pues no lo imaginamos. Yo estoy aquí. En realidad, ella no es la OMS, ella es el siglo XXI entrando de mala hostia en nuestra vida. Entrando con la mano abierta y diciéndonos, despertad. Lleváis 20 años en el siglo XXI viviendo como si fuera el siglo XX. Lleváis 20 años utilizando tecnología disponible muy potente, pero en realidad seguís haciendo las cosas como siempre. Despertad y empezar a vivir el siglo XXI. Y entonces todos nos pusimos a pensar, siglo XXI, tecnología, ya está. La gran revolución es el teletrabajo. Una cosa que sucede en la cocina de tu casa, en gallumbos, con la corbata puesta, la cámara lo más arriba posible y tu hijo pasando por debajo de las piernas. Eso no es una revolución laboral, ¿verdad? Ni tecnológica ni nada. Eso es una cosa muy puntual. Pero por lo menos incentivaba a lo que sí que viene, o por lo menos sí que ha empezado a fraguarse un cambio notable en ese contrato social que llamamos empleo, ese contrato social que es nuestro trabajo y que se está modificando a una velocidad notable, aunque todavía no sabemos en qué dirección va. Y eso es lo importante, porque mientras eso sucede, mientras definimos todo eso, el mundo tiene esa crisis cerca de una revolución tecnológica. Como sabéis, la economía de un país, del mundo, de un territorio, funciona de forma muy simple, como si fuera un avión de 4 motores. Tenemos el de la inversión, que ahora mismo falla. Tenemos el del gasto público, que bueno, gasta mucho fuel, te aguanta ahí, pero tampoco lo puedes tener siempre funcionando, es un motor de reserva. Luego tenemos el del consumo, que sabemos que está cayendo también en la mayoría de sitios. Y luego el único que se aguanta aquí es el de exportación y el que tiene que ver fundamentalmente con el uso tecnológico para generar valor internacional o valor en las cadenas de valor. Para que esto se aguante necesitamos que, de hecho se aguante un avión con un motor, pero es difícil de aterrizar, es difícil de manejar, es inestable, precisamos que eso cambie. Pero la versión oficial, la que se nos está trasladando, no es que estamos con una crisis y una revolución, es que estamos saliendo de una crisis y nadie habla de la revolución, con lo cual estamos cometiendo un error. Hay un mainstream parecido a esto. Elijan todos una carta. ¿La han elegido ya? ¿Sí? ¿La tienen en mente? Seguro, ¿eh? ¿Es la que no está? Hijo de puta, ¿cómo lo ha hecho? Bueno, no es difícil, porque ninguna de estas estaba antes, con lo cual... Esto les servirá para Nochebuena, ¿eh? El cuñado lo arruináis ahí. Toda la noche. Hostia, ¿cómo lo habrá hecho? ¿Cómo lo habrá hecho? Bueno, esa es la versión oficial, pero la versión real es que el mundo está cambiando. Y está cambiando a una velocidad notable, intensa, profunda. Y cuando todo cambia, aquí hay dos opciones. Una es la que puede plantearse cambiar, y es la que realmente yo aconsejo. No siempre sale bien. Hay veces que
que puede que no salga, y la de no cambiar. Y el que no cambia, yo no conozco ningún caso en la historia, ni profesional, ni personal, ni de ningún tipo político, social, cultural, que cuando todo está cambiando, decide no cambiar y le salga bien. Siempre pierden. Y eso tiene mucho que ver con la actitud, tiene que ver con una pregunta que probablemente nos deberíamos de formular tarde o temprano, es si llegamos a tiempo a ese futuro tan rápido, a esa velocidad exponencial de las cosas que vivimos. Deberíamos de preguntarnos si esta pregunta trampa, porque si llegas a tiempo al futuro es que estás haciendo algo en el presente. Y si estás entendiendo que eso ya es futuro, es porque siempre hay que estar adaptándose, como le dije a esa mujer al principio de la conferencia. La cuestión es que para saber si llegamos a tiempo al futuro hay diferentes barreras, hay diferentes elementos que nos pueden complicar todo eso. Y hay una palabra, por cierto, hay una palabra que normalmente aparece siempre en todos estos elementos de revolución, de cambio, que es incertidumbre. Es una palabra que normalmente se utiliza en tono negativo. Para mí es una palabra preciosa, incertidumbre, ¿no? Tiene un significado de flexibilidad, de necesidad de cambio, de formación, de estar alerta, me encanta. Pero además suena bien, ¿no? Incertidumbre. Suena como grupo sabio, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, la incertidumbre se tiene que gestionar. No es fácil, no es un elemento que venga con nosotros. Para poderla gestionar, yo normalmente lo que hago es remontarme a momentos de mi vida en los que la tuve que utilizar o tuve que afrontarla. Yo trabajaba a finales de los 90 en París, en la Défense, en una empresa a la que yo llegaba muy puntual cada mañana, 6:30, 7 menos cuarto, era tremendamente puntual, me encantaba llegar antes que nadie. Pero tras un año de trabajo y de llegar allí muy puntual, empecé a llegar tarde, a las 9, a las 9:30, a las 11, después de comer. Jean-Pierre, el jefe, tras un mes aguantando, porque aguantó un mes, me dijo: a ver, Marc, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué llegas tarde? Eres el tío más puntual de esta empresa, llevas un mes llegando tarde. Dije: Jean-Pierre, estamos en crisis, no puedo llegar antes. ¿Qué tendrá que ver? Es verdad, en Francia a finales de los 90 una crisis tremenda. Digo, pero ¿por qué la crisis te afecta? Digo, porque yo venía con mi vehículo aquí. Yo vivo en el centro de París, vengo con mi coche, a esas horas no hay caravana, llego el primero, aparco, me quedo y tal. Pero como viene crisis, yo ahora no quiero gastar. No quiero gastar en gasolina, en ruedas, en desgaste del coche, en parking, y vengo en transporte público, que tiene varios transbordos y además el otro día hubo una huelga y vine después de comer. Tenía justificación. Pero la cuestión es que él se me quedó mirando y me dijo: ¿y esto lo haces porque estamos en crisis? ¿Por eso llegas tarde? ¿Por eso haces todo eso? Te estás equivocando. ¿Por qué no haces lo contrario? ¿Por qué no haces lo contrario a lo que está haciendo todo el mundo en un momento de crisis? ¿Por qué no, en lugar de levantar el pie, aceleras más? Todo el mundo está levantando el pie del acelerador. Tú deberías de acelerar más, venir más pronto de lo que venías antes, coger tu coche más de lo que lo cogías antes. Esto ahora tiene un poquito de... Pero bueno, la cuestión es que coger el coche todo lo que puedas, venir aquí y hacer más de lo que ibas a hacer si no estuviéramos en crisis. Formarte en cosas que no ibas a formarte si no estuviéramos en crisis. Hacer más equipos de los que ibas a hacer cuando no estábamos en crisis. Conocer más gente, hacer más network, hacer más cosas que cuando estábamos o cuando no estábamos en crisis. Porque eso te servirá. Y lo hice. La verdad es que tomé esa decisión y me fue relativamente bien, aunque también tengo que reconocer que durante muchas veces me equivoqué y salió mal. Y cuando todo sale mal, o cuando las cosas no salen bien porque quieres adelantarte a esos sucesos, pues resulta que debes de aprender a ser flexible. Hay que ser flexible ante esas situaciones complejas de incertidumbre, y para ser flexible lo mejor es reconocer que las equivocaciones tienen algún tipo de aprendizaje. También en esos años utilicé otra de esas vivencias personales que me llevó a entender para qué es equivocarse o para qué puede ser gasolina el equivocarse. Eso que veis ahí es una población que está en medio de Mauritania, en medio del desierto del Sáhara. Su nombre es Chinguetti. Chinguetti. Suena bien, ¿no? Bueno, pues nada, o sea, no. Está en medio del desierto y es un lugar bastante inhóspito. No es agradable por muy bonito el nombre que tenga. Y la verdad es que esa población, como veréis, tiene varias versiones. No es toda la misma, sino que hay diferentes puntos. Chinguetti es una población que yo quise conocer en esos años, en un viaje que hice, porque había leído que los pobladores, las personas que viven en esa... no es una ciudad, ese lugar,
pues cada vez que el desierto devora la población, porque lo hace, el desierto se mueve de oriente a occidente, en el Sáhara, de hecho las playas de Mauritania en el Atlántico es desierto, pues va cubriendo la población y ellos la vuelven a reconstruir más hacia occidente. Eso lo hacen cada muchas generaciones porque tarda bastante en que eso suceda y dicen que lo han hecho miles de veces, pero yo solo vi 4 poblaciones. Una primera totalmente devorada por la arena, prácticamente no se veía nada, se ve desde la altura pero no desde abajo. La segunda, una población en la que no se puede habitar, pero se ve toda. Una tercera, que es la que estuve con ellos con las primeras lenguas de arena entrando por la parte más oriental. Y la cuarta, la que estaban haciendo nueva. La distancia entre cada una de ellas es de apenas 1 kilómetro, no llega. Y la pregunta que yo le hice a Manu Sunduf, el chermán de esa población, es, o sea, a ver, ¿por qué las hacéis tan cerca? ¿Estáis tontos o qué? O sea, le hicieras 40 kilómetros más allá, te quitas el problema para siempre, ¿no? Y las generaciones venideras ya no tendrán que volverlo a hacer. Y se me quedó mirando el hombre y me dijo, no me extraña que a los europeos la vida os vaya tan mal. Si pensáis así. Resulta que si hiciéramos lo que tú dices, construirlas muy lejos, estaríamos condenando a las generaciones venideras a no poder corregir los errores que estamos cometiendo, aunque desconocemos cuáles son, hasta que no llegue la arena. Comprueba cómo son todas las poblaciones y verás que en realidad no son idénticas, sino que estamos haciendo cosas que son mejoras. Esto es Chinguetti, esta es la segunda en la que ya no se puede habitar, aunque la arena pues entra por todas partes. Realmente es algo espectacular, ¿no? Aquí los veis. Marea incluso el hecho de ver cómo la arena es capaz de devorar las poblaciones y ya no te las entrega nunca más. No es que se mueva y se vuelva a ir. Esta es la segunda Chinguetti también, esta es la Chinguetti en la que estuve viviendo y este es a Manu Sunduf. Pero resulta que los errores, es decir, la capacidad de ser flexibles, nos permiten trabajar esa incertidumbre, nos permiten, pues oye, hacerlo con más valor. Pero hoy en día tenemos una herramientas que nos permiten ser flexibles a coste cero, prácticamente sin ningún tipo de inversión, o por lo menos inversión en el coste a perderlo. Lo tenemos en el previo, lo tenemos en inteligencia predictiva, lo tenemos en inteligencia artificial, lo tenemos en datos, lo tenemos en automatización. Podemos probar cosas antes de que sucedan. Fijaos que podemos identificar, por ejemplo, si un anuncio publicitario va a funcionar mejor en un país u otro, dependiendo de la televisión que lo están viendo, y ahí pues esa es la misma publicidad, el mismo partido con diferentes publicidades en diferentes televisores, con edades distintas, ciudades distintas, e incluso nos hemos acostumbrado a poder practicar cualquier cosa con diferentes ámbitos robóticos ya sin tener que ubicarlos dentro de una jaula, que esto sucedía hace 5 años. Hace 5 años los robots no podían ir por ahí circulando y si iban eran bajo un control absoluto y con alguien que detrás, sin explicártelo, esto lo hemos hecho en televisión muchas veces, hay un robot ahí que parece que habla solo y que se mueve solo, pero hay un tío detrás con unos mandos. Esto hasta hace 5 años era así, ahora ya no tenemos ningún miedo a trabajar con ellos, son cobots. Son ese entorno de relación colaborativa con los robots. Pero incluso la tecnología actual nos permite averiguar si algo va a ser de un modo u otro. Esta tecnología es capaz de detectar si una persona va a robar o no. Ella tiene un 4% de sospechosa, pero vamos, no se le ve muy sospechosa. Pero el que viene ahora no hace falta que te dé... Vamos, no hace falta tecnología para saber que este tío lo va a robar todo lo que puedas. No hace falta. E incluso toda esa capacidad para identificar hechos que no están sucediendo, pero que pueden ser perfectamente plausibles, de identificarlos como un entorno de cálculo para saber si va a funcionar o no, está todo lo extendido, está toda esa realidad extendida, más allá del concepto metaverso que está todavía por definir, pero sí en el mundo extendido hay mucho más. Esto es un autobús en Bogotá en el que una mujer pues va identificando diferentes elementos que se le posicionan delante por todas partes. Yo no sé, la verdad... No sé, un poco loco todo, pero yo sinceramente creo que hay una profesión que lo tiene asegurado esto, ¿eh? Los psiquiatras, porque vamos a acabar todos zumbados con tanta información. Pero bueno, en todo caso es tecnología que a veces dices, bueno, esto todavía no está. Si alguno de ustedes va a San Francisco o ha estado, a lo mejor ya lo ha probado, y si va a ir, pues les ruego que lo hagan. Es muy interesante descargarse la aplicación Cruise. La aplicación Cruise te trae taxis autónomos, te recogen y te llevan por cualquier parte y no son en prueba, no están en prueba, están oficialmente circulando y están oficialmente permitiendo que cualquier persona en todos los distritos, excepto los que están en la parte exterior de San Francisco, puedas utilizarlos. Pero es que esto ya funciona en 10 ciudades más de Estados Unidos, en 8 ciudades chinas, en 12 ciudades de Japón, en 6 de Corea, es decir, esto ya está en marcha menos en Europa. Somos así. Tenemos que hacerlo todo con cuidado. Pero la cuestión es que, fíjense que este vehículo
te informa en el idioma en el que tú quieres escucharlo, te pone la COPE, hace todo lo que tú le pidas aunque estés en San Francisco. Pero además es muy interesante porque si tú a ese vehículo lo utilizas de un modo determinado y no informas a la policía municipal de tu pueblo esa noche que lo has puesto en marcha de que hay unos coches que van solos, el policía municipal que no lo sabe, se encuentra uno mal aparcado porque ese coche está esperando a alguien, va para allá, intenta abrirlo, el coche cree que lo están robando y sale corriendo. Y el poli municipal de San Francisco, que nadie le había informado al pobre, le dice al otro: tío, te juro que no hay nadie, te juro que no hay nadie. Y el otro: será bajito o algo, estará escondido, es malo. Pues no, media hora estuvieron uno detrás del otro, media hora. Informen, informen al cuerpo policial. La pregunta de si toda esa tecnología existente, preexistente, de prueba, nos va a afectar o no de una manera determinante, pues es una mala pregunta. La pregunta idónea sería ¿cuándo?, si es que no ha sucedido ya. ¿Cuándo sucedió, tal vez? ¿Con qué tecnología ha sucedido todo eso? Les voy a hacer unas preguntas muy rápidas, las responden mentalmente y así vemos en qué punto de urgencia estamos. La primera pregunta sería si tienen idea de cómo la tecnología blockchain les va a afectar en cuestión de minutos, o les está afectando ya. Blockchain, una palabra buenísima para acabar conversaciones. Cuando alguien les diga, entonces el blockchain, ¿qué opinas? Se acabó. Ya no hay más. La segunda es si conocen las habilidades que van a necesitar, como decían antes, para trabajar con ChatGPT, o ya las están identificando. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas habilidades? Luego les comento. ¿Saben cómo se transforman los datos en información y en conocimiento? Luego se lo explico. ¿Han automatizado algún proceso en los últimos meses que antes hacía a mano con la computadora y ahora lo hace un Robot Process Automation? Es decir, lo hace algo automáticamente con un software que está hecho para eso. ¿Cuántas cosas han automatizado? ¿Cada cuánto lo hacen? Es cada 3 meses que hay que revisar la arquitectura de procesos de nuestro empleo, nuestro trabajo, nuestro puesto laboral. ¿Podrían decirme la diferencia entre inteligencia predictiva y cognitiva? La predictiva te da respuestas cuando le preguntas y la cognitiva te va dando respuestas aunque no le preguntes. Esa es la que hoy en día estamos generando con mayor valor. ¿Saben cómo y a quién se vincula un asistente virtual cuando compra a otro asistente virtual? ¿Cómo se hace eso? Es decir, el 0,1% de las ventas que se produjeron en el último Black Friday en Estados Unidos, se produjeron un 0,1%, son millones de dólares, entre un teléfono móvil y su asistente, el que estaba ahí, Siri, quien sea, con otro asistente virtual que estaba en una tienda. Evidentemente nadie escuchó la conversación, entre ellos se deben entender mejor, pero la cuestión es que un 0,1% se formuló sin la intervención humana. Eso irá en aumento. ¿Quién lo hace? En vuestras empresas, ¿quién coge el teléfono cuando llama Siri? O sea, ¿cómo lo hacéis esto? La cuestión es que, ¿sabéis cómo funciona, por ejemplo, el Machine Learning? Exactamente qué es eso de que una máquina sea capaz de aprender. ¿Aprende? ¿Tiene cierta conciencia de lo que aprende? ¿Es real eso? ¿Cuántos nos les ha salido? No pasa nada, hombre. ¿Sí? Estamos para eso. Estamos aquí para eso. La cuestión es que lo importante no es que ahora hayan salido varios nos. Lo importante es que de aquí 6 meses no salgan. Estas preguntas son simplemente simbólicas, casi una metáfora en sí mismas, pero estas preguntas significan que hay que estar todo el día preguntándose sobre términos y tecnologías que parece que no me van a ocupar, pero que probablemente lleguen aquí. ¿Quién iba a decirle simplemente a nuestra humanidad hace 6 meses que todos tendríamos a disponibilidad natural ChatGPT? Que lo está cambiando absolutamente todo en las relaciones con la propia búsqueda, obtención de datos. La cuestión es que tendríamos que actuar como actúan los japoneses, los pescadores japoneses. ¿Sabéis? No sé si sabéis que en Japón, obviamente, les encanta el pescado crudo, ¿cierto? Hacen sushi, muchas cosas con el pescado crudo. Y ellos durante muchos años, durante muchos siglos, pescaban muy cerca de la costa. Y así el pescado recién pescado lo llevaban a las lonjas y allí ellos ya hacían lo que tenían que hacer y estaba fresco, sano y se lo comían con mucho gusto y muy sabroso. Pero con el tiempo se fueron acabando los pescados que había cerca de la costa de todo Japón y tuvieron que empezar a ir a pescar mucho más lejos. Y mientras iban a pescar más lejos empezaron a surgir problemas. Resulta que ese pescado tenían que llevarlo hasta la costa. Si no lo metían en ninguna cámara frigorífica llegaban muy mal y ese pescado sabía mal. Si lo metían en cámaras frigoríficas, ese pescado llegaba fresco, pero no llegaba sabroso. ¿Por qué no llegaba sabroso? Porque
había sido muerto un tiempo antes. Entonces decidieron que en lugar de poner solamente esas neveras, pondrían unas bañeras gigantes en esos barcos para que los peces llegaran vivos, aunque los pescaran muy lejos. Y lo hicieron, pero el pescado llegaba vivo, pero poco sabroso, porque había estado quieto prácticamente durante todo el trayecto. Finalmente, ¿sabéis lo que hicieron? Decidieron que en esas peceras gigantes pondrían un tiburón pequeño. Un tiburón pequeño que lo que haría sería perseguir a todos los peces, comerse algunos, daños colaterales. Pero el resto de peces estarían vivos y ágiles hasta el día en que llegaban a la costa, hasta el día que llegaban a puerto. Tenemos todos que buscar nuestro tiburón. Tenemos que poner un tiburón pequeño en nuestra vida que nos haga movernos continuamente, que no lleguemos vivos, pero poco sabrosos a nuestro puerto. Esto cada uno que lo entienda como quiera. Bueno, claro, si estuviéramos en marzo de 2020, yo aquí hubiera puesto transformación digital, ¿no? Que es al final el paraguas que sujeta a todos esos cambios. Pero resulta que desde marzo de 2020 lo que ha empezado a suceder es algo que los americanos llaman la E-Extended Economy, esa transformación extendida del uso tecnológico y que se va básicamente a 4 campos, como siempre. Los 4 campos del cliente, es decir, cómo colocar el cliente en el centro, cómo hacer eficientes los procesos, cómo generar nuevos modelos de negocio y especialmente qué habilidades vamos a tener que desarrollar los seres humanos para que eso sea factible, para que podamos aprovechar todo lo anterior. Os voy a explicar durante toda la mañana y parte de la tarde esto. 6 horas necesitaría, pero no, voy a hacerlo rápido, simbólicamente, con puntos rápidos. El primero, cómo se convierte o cómo se hace eso de que el cliente sea el centro de una cadena de valor. Se dice mucho, pero no es fácil. La primera razón o elemento que tiene que darnos a los que nos dedicamos a la relación con el cliente sería distinguir qué es un cliente y qué es un consumidor. Para eso deberíamos ser capaces también de no generar diferencias entre lo que ofrecemos y lo que se espera. Porque un cliente que se va por precio nunca vuelve por servicio. Si se va por precio, vuelve por servicio. Pero si se va por servicio, nunca vuelve por precio. Para que eso no suceda, debemos, como decía, distinguir entre cliente y usuario. No es lo mismo un cliente que un usuario y muchas veces los confundimos porque todos hemos regalado estos muñequillos a nuestros hijos. ¡Oh, qué bonito! Tal. Pero el niño se pasa 4 años o 4 meses de su vida viendo 4 culos toda la infancia. Luego botan lo que botan y ahí estamos, ¿sabes? Porque crecen y se reproducen. El cliente es muy distinto, además, teniendo en cuenta el momento del día, de la semana y la vida. El miércoles ya no puedes con tu cuerpo. Pero el jueves ya, un poquillo de jueves. Y al viernes ya está, el viernes a tope. Y el domingo es el que me identifico yo más, porque el domingo da igual todo. El domingo te descojonas hasta con cualquier cosa. Es verdad, el cliente... Este momento lo tenía yo para beber agua, pero no he encontrado. O sea, si me ahogo, me lo decís. Si notáis que me ahogo, me lo decís. La cuestión es que el cliente nunca es el mismo y el cliente lo que nos ofrece son datos. Y esos datos, en realidad, lo único que nos importa de esos datos es qué hacemos. Cada puntito que hay ahí es una persona en Nueva York moviéndose durante 24 horas haciendo cosas. Si lo identificamos, nunca identificaremos quién es cada uno de ellos. De hecho, nadie es tan importante en el mundo para que queramos saber quién es. Solo queremos saber qué hace. Y con el qué hace obtenemos luego información. Los datos nos generan información, pero se hace solamente a partir de tecnología. Fijaos, nosotros tenemos la posibilidad de generar o de obtener un montón de datos tecnológicamente hablando, eso lo sabéis vosotros mejor que nadie, pero esos datos que se transforman en información era lo que se llamaba transformación digital, era cómo transformábamos los datos en algo factible. El problema es que el mundo ha cambiado y ese mundo ya no solo exige que sean datos pasados a información, precisa
atención, de un ser humano que le dé sentido a esa información para que se convierta en conocimiento. Porque si no lo hacemos, nos puede pasar lo que le pasó al BBVA Bancomer de México, que tenía una usuaria en Twitter que le hizo una pregunta, ella se llamaba puta desagradecida, y ella consideró que tenía que preguntarle algo al BBVA en México. ¿Hay alguien del BBVA? Pero a que esto lo sabes, a que esto te pasó. Bueno, les pasó a ellos, a vos, lo de España no. De España estas cosas no, a nadie. A todo el mundo le ha pasado esto, porque todos teníamos actualizado un modelo por el cual capturábamos el dato, lo pasábamos a información, pero no le dábamos sentido, y con lo cual no había conocimiento. Y esa automatización, en este caso, generó un problema, y es que a esta señorita o señor o quien sea que utilizaba ese término, BBVA le contestó así: hola, puta desagradecida. Gracias por contactarnos. A ver, esto sucedió en una época en que Twitter no asociaba la respuesta a la pregunta, porque funcionaba así, luego lo arreglaron. Entonces, a puta desagradecida le seguían 100, pero al BBVA 3 millones, ¿vale? Entonces, 3 millones de personas vieron en su timeline solamente al BBVA hablando de una manera ciertamente poco adecuada a sus clientes y se generó un tema de reputación. Luego se hicieron memes, publicidad, incluso hacían publicidad tapando la primera palabra para que se supiera lo que era y tal, y la verdad es que fue un éxito comercial en un momento determinado, ¿no? Pero ojo con eso, ojo con no comprender que hay que darle un sentido a la información. La segunda clave serían la eficiencia en los procesos. Todos estamos trabajando en fórmulas para que sean eficientes. Todos queremos o creemos que con la tecnología existente podríamos llegar a algo así, y eso no puede ser. Nosotros no tenemos equipos ni fórmulas para llegar a eso. Tenemos otras que con la tecnología lo podemos lograr. Por ejemplo, nosotros tenemos algo más parecido a esto. Este es el entrenador de los LA Rams, del fútbol americano, que ganó la Super Bowl hace 2 años y que, como podéis comprobar, es alguien que, bueno, está ahí, focalizado en el campo, tiene un tipo detrás que lo va apartando, ¿no? Porque si chocase con el árbitro, lo expulsarían. Y digo, coño, pues que vigile él. No, porque él solo quiere mirar lo que pasa en el campo, quiere solo pensar en eso, ese es su proceso, esa es su eficiencia. Y bueno, ahí está, con un tío detrás, que yo la verdad me lo voy mirando a veces con cuidado, lo he detallado, lo pongo en slow motion y creo que a este tío esto le gusta y se deja llevar. Cojones. He buscado una excusa, que si la focalización, que si la eficiencia. Bueno, no, en realidad todos tenemos un proceso que no le damos importancia, pero es determinante. Habría que utilizar tecnologías, que estoy pensando, ¿todos tenemos un tío detrás? No, o sea, no. Pero bueno, vamos a hacer las cosas bien. Busquemos ese proceso que seguro que lo podemos cambiar. Yo tenía una obsesión hace un tiempo y era cómo le explicaba a la gente que trabaja conmigo, unas 200 personas, el valor de trabajar en común, no juntos. En común es muy distinto, es otro nivel. Juntos es un brainstorming. En común es realmente construir, porque un brainstorming es, hostia, es un tío que tiene una tía que tiene una idea de la hostia y todos apuntan a esa. Es verdad, ¿no? Lo habéis visto, lo habéis vivido. Brainstorming, ¿qué brainstorming? Ni qué hostias. Hay uno que dice algo muy guay, todos para allá. En común, todos, sí, venga, va, que ya vamos a comer, vamos a desayunar. ¿Sabes? O sea, nada. En común es algo muy distinto, es la construcción de una idea entre todos. Y tenía esa obsesión, quería explicárselo a mi equipo. Y hubo un momento en el que, antes de la pandemia, pues bueno, los junté a todos en un lugar para hacer team building y tal, por ahí un fin de semana. Y había leído en un libro el ejercicio de los globos, en los que pones tu nombre y todos tienen que buscarlo. Y lo hicimos, les puse los globos allí, todos con su nombre, entraron en la sala, buscaron su globo, finalmente tardaron media hora en encontrar cada uno su globo. Y luego dije, ahora salid todos. Y cuando entréis y veáis el globo de alguien que conocéis, se lo dais. Y si conocéis a alguien que conoce a alguien del globo que tú has encontrado, le dices que te ayude. En 5 minutos quedó resuelto. Es que esa era la historia. Eso costó de entender, pero cuando una vez comprendimos que realmente el esfuerzo no estaba en tanto en lo que yo soy solo capaz de hacer, sino que entiendo los procesos en su conjunto y la tecnología me lo permite entender, las disfunciones, todo el mundo gana más. Y ahora resulta que cuando estamos con todo eso aparece otro proceso nuevo, ChatGPT. Ojo con esto, porque ChatGPT no sabe qué es ChatGPT, no tiene ni idea, no sabe nada, o sea, no tiene conciencia, o sea, no le demos vueltas a eso, no os creáis la carta de los 1000 expertos, no, nada, todo eso es mentira. Esa gente lo que quiere es saber tener control sobre lo que se ha creado. Esto es lo mismo que cuando pasaba con Internet. Internet al principio, ¿os acordáis que solo era para porno? Y sobre todo no pongáis vuestra tarjeta de crédito. ¿Os acordáis del principio? Pues resulta que ahora ChatGPT es lo mismo. No lo uséis porque en el colegio prohibieron Google, las calculadoras, ahora prohibirán esto.
ChatGPT no tiene conciencia. Es estadística bruta buscando cosas que nos parecen pensadas por alguien. Pero lo que sí que hemos descubierto es que como es estadística bruta y tiene que buscar múltiples fórmulas, 175.000 millones de datos que existen en un lugar donde hay unos servidores que funcionan más rápido que nunca, necesitamos a alguien que sepa preguntar. La clave está en preguntar, en cómo le preguntamos a esa máquina para que nos dé buenas respuestas. En mi empresa decidimos, por fin, porque perdemos el tiempo haciendo preguntas y luego al final, entre que miente y que busca cosas que no son, no le acabábamos de encontrar el puntillo. Entonces pusimos un anuncio buscando a alguien que supiera preguntarle bien a ChatGPT. Y resulta que eso ya existe. Se llama Prompt Engineer. Es decir, la persona, el ingeniero de creación de prompts para ChatGPT existe. Pero nosotros no pusimos eso, buscamos hacker social. Un tío o una tía que sea capaz de preguntar sobre todo y que encuentre la pregunta ideal para la respuesta ideal. Vinieron 5 personas. La primera que pasó, se quedó. Una chica. Se pasó media hora la hija de puta haciendo preguntas. Solo preguntaba, me preguntó hasta el cuadro de atrás. ¿Cuánto iba a cobrar? O sea, iba dándole vueltas a todo y la cuestión es que ya no pasó nadie más. Se quedó ella. Esta es la tía que más pregunta del mundo. Se queda en esta empresa. No debe haber nadie que pregunte más. La verdad es que trabaja muy bien. Obtenemos cosas que no pensábamos y además hemos descubierto que esa es una función clave, que es mejor esa, tenerla cubierta que no cubierta y dejarlo en manos de todos. Porque además ChatGPT, si tú le dejas hacer cosas, hace cosas como esta. O sea, tú le dices, vamos a jugar al 3 en raya. Chati, o como se llame. La cuestión es que cuando le dices que juguemos, ella o él siempre decide ganar. Le da igual, 2 que 22. Cabrón, ¿eh? O sea, pero además no siempre acierta, pero si no acierta, ella te va a dar la razón. Yo le pregunté cuánto era 10 más 9, me dijo 19, le dije, no, es 21, y dijo, pues lo siento, es verdad, me equivoqué, 10 más 9 es 19, y digo, pues si te has equivocado, porque vuelves a decirlo, digo que es 21, y dice, mis disculpas, debo corregir, 10 más 9 es 21. Es un chaquetero, o sea, eso no tiene ningún sentido, pero va aprendiendo sobre el tiempo, va aprendiendo sobre la estadística de los datos. Eso es lo que hace. Con los procesos, utilizando hoy en día ChatGPT y todos los elementos de obtención de las ineficiencias de los procesos, surgen nuevos modelos de negocio. Porque también, en base a ese conocimiento de los clientes, surgen nuevos modelos de negocio. Esos son los 2 elementos que fabrican esos modelos de negocio. Es verdad que muchas veces el canal es la clave del modelo de negocio. Esto es un momento de seguimiento de un hecho político que hubo en España en el que Televisión Española precisa de un camión, 300 personas, un montón de cosas. Los segundos es CNN en español, mucho más ágil, 2 personas conectando, vinieron en una furgoneta alquilada. La tercera es una turista americana que estaba esos días por Madrid y decidió, como tiene un canal de YouTube, y de actualidad, decidió retransmitir a tiempo real. Los primeros emitían por aquel entonces en SD, los segundos en digital, la tercera en 4K. Los primeros viven de la subvención pública, los segundos de la suscripción al canal, la tercera de la publicidad asociada en su perfil de YouTube. Los primeros tuvieron 650.000 espectadores, los segundos 4 millones, ella tiene 12 millones de views acumulados. No es lo mismo view que espectador, pero hacemos la trampilla y se parecen. ¿Es mejor ella? ¿Era mejor periodista? ¿Explicó mejor las cosas? ¿Fue más inmediata? ¿Era mejor calidad la cámara? ¿Qué leches pasó? Pasó el canal. Pasó donde tenía que estar. Es decir, el hecho no es tan solo a veces que tengas el mejor producto del mundo si no estás en el canal adecuado. El canal es parte del modelo de negocio. Es parte también la sencillez con la que llegues al cliente. Uno de nuestros clientes es un banco canadiense que decidió ser el banco más simple del mundo, así es como se planteó en el brainstorming que tuvieron ellos. La cuestión es que se decidió que la entrada a su banco fuera absolutamente limpia y solamente para lo que ellos son o han sido creados. Es un derivado de un banco grande, ¿eh? Y les dijimos, dona, salvar el planeta, ahorra, stack money, o incluso mina Bitcoin, que es todo lo contrario a lo que representaba todo el sistema financiero canadiense en este momento. Este banco crece un 675% anual desde hace ya 3 años. Es decir, la sencillez, el canal, el acceso minimal y, sobre todo, el convertir en servicios muchos productos. Yo tengo un vehículo que cuando lo compré, que no lo compré.
Me dijeron, tiene de todo. Digo, guay, ¿qué tiene? Dice, pues tiene asientos calefactables, tiene aceleración de 0 a 100 en 4 segundos y algo porque es eléctrico, tiene un retrovisor que se ajusta a tus ojos, tiene las 4 ruedas que giran así para aparcar. Entonces lo intento todo y nada funciona. Entonces llamo a la casa y digo, oye, que es que voy a pasarme por el taller porque ni el retrovisor, ni los calefactables, ni las ruedas, ni la aceleración, nada. Dice, ya. Dice, ¿cómo que ya? Digo, pero es que no, tenemos que cambiarlo o hacerle algo. Dice, no, si todo eso está, pero no está activado, no te preocupes. Digo, pues actívamelo. Dice, mira, el asiento calefactable son 25 euros al mes. Las ruedas, 100. El retrovisor, 7. La aceleración de 0 a 100 es más caro, son 150 euros al mes. Hostia, ¿el coche cuánto vale, tío? O sea, ¿y cuánto vale todo lo demás? Es verdad, el producto es lo de menos ahora mismo y poco a poco vamos a ir generando elementos productivos que se transforman básicamente en servicios. Esa es la historia. Además, la tecnología poco a poco va dando la clave de cómo el modelo de negocio necesita tener conocimiento, o el que se dedica a gestionar ese modelo de negocio, conocimiento de tecnología asociada, algorítmica. Por ejemplo, esta nevera se vende en Corea del Sur y en Japón, prácticamente en ningún sitio más por un tema de legalidad, de privacidad. No se vende en Europa ni en Estados Unidos, todo llegará. La cuestión es que esta nevera se conecta a Internet como muchas, pero hace una cosa que no se puede hacer aquí, y es que se conecta a Internet para consultarte a ti cosas, para consultar tu cuenta bancaria, tu estado médico y tu agenda familiar, porque realiza la compra por su cuenta. Cuando esta nevera descubre que falta un yogur en su interior, hostia, falta un yogur. La nevera descubre que falta un yogur y ¿qué hace? Se conecta a Internet porque tiene acceso, se conecta a tu cuenta bancaria para ver cómo estás, se conecta a tu estado de salud para ver si hay alguna alergia, dieta, se conecta a la agenda familiar para saber cuántos van a venir a comer y cenar, si hay viajes o no. Con todo eso crea un algoritmo de compra. Se va a un marketplace que hay por ahí y le da igual el nombre, la posición, el color, le da igual todo. Y compra un yogur que nosotros no sabemos por qué lo ha comprado. No lo sabemos. ¿Cómo le vamos a vender un yogur dentro de unos meses o dentro de unos años, si eres publicista, a una nevera? ¿En qué se basa? Es más, mi consejo a los de los yogures, nuevo modelo de negocio, compren neveras, fabriquen neveras, porque ahí está la clave. Ha cambiado la cadena de valor y seguramente lo más importante es el servicio y ya no el yogur. Es más importante el que tengas acceso a esa cadena. Eso está pasando y está pasando de forma muy rápida y poco a poco vamos a ir viendo que esa velocidad en el cambio irá tomando la exponencia que os decía al principio. Por eso esta década va a ser la de mayor innovación en los modelos de negocio hasta ahora. Fijaos, si lo hacemos bien y somos los primeros, nos puede salir mejor que a otros que en un momento determinado decidan copiarnos. Si vamos probando, en alguna ocasión acertaremos. El primero era de sabio. Me han dicho. La cuestión es que una vez tenemos nuevos modelos de negocio que precisan de nuevos procesos, identificación tecnológica de ellos y además somos capaces de obtener conocimiento de los datos, en un momento de la vida en la que la incertidumbre se gestiona con flexibilidad y con esa tecnología, con la capacidad de equivocarnos, precisaremos de nuevas habilidades. Ahora viene la parte de las habilidades, es muy corta, pero probablemente es la de mayor importancia desde el punto de vista humano. En el momento en el que sabemos que la tecnología es capaz de hacer muchísimas cosas mejor que nosotros, pues dices, pues a ver qué me toca hacer a mí. Si hay aquí alguien capaz de hacer este cubo de Rubik más rápido que esta máquina, se viene conmigo. A Ibiza, por cierto, esta noche. Me voy solo otra vez. No hay nadie que sea capaz de hacer este cubo de Rubik más rápido que esta máquina. Por eso, ¿para qué insistir? No lo vamos a lograr. Lo que debemos de hacer seguramente es buscar, saber, explotar, desarrollar las habilidades que no son digitalizables, que no se pueden en ningún caso automatizar, o por lo menos no de momento, y estimularlas. Muchas ya las tenemos, las usamos, pero a algunas no le damos importancia. El World Economic Forum pidió a una serie de gente que buscáramos las habilidades que nos parecían más idóneas para ese momento de la historia en el que vamos a entrar. Yo dije algunas, de las cuales algunas me parecen bien y ahora ya no tanto, pero al final eso quedó en 22. Y de las 22 yo elegí unas cuantas, entre ellas las que les voy a decir ahora. Una es desaprender. El ser humano es capaz de desaprender, las máquinas no. Las máquinas formatean, borran y empiezan de cero.
y no saben lo que sabían. El ser humano empieza de cero, borra todo lo que sabía o tenía aprendido, pero sabe lo que sabía. Es imposible irte del todo, a menos que te borren el cerebro. Nosotros somos muy parecidos a estos animales. Estos animales son pingüinos. ¿Sabéis por qué saltan al mar? ¿Alguien sabe por qué saltan al mar los pingüinos? ¿Aquí nadie ve la 2? Los pingüinos saltan al mar porque el de delante suyo ha saltado. No hay ninguna explicación más. Se llama etología empática y van así, y van saltando. Y la verdad es que una vez están allí, pues dicen, hostia, pues salto, ¿no? Nada más, no hay ningún motivo más. Eso es lo que nosotros hacemos muchas veces con el no cambies eso, que siempre ha ido bien, no lo modifiques, que siempre ha funcionado, ni se te ocurre arriesgar porque de esa manera conseguimos lo que buscamos. Eso es comportarse como los pingüinos, porque los seres humanos tenemos eso, hay que cambiarlo. De hecho, lo han probado. Este hombre fue probado en 1957, el tío entró en un ascensor y todos los que entraban en el ascensor se ponían de espaldas a la puerta. El hombre empezó a estar intranquilo, dijo, joder, tío, es un poco raro esto, pero la verdad es que si es así, pues yo también. Al final somos bastante predecibles, tenemos un cerebro empático también. No sé, la mayoría de ustedes estarán pensando a lo mejor, yo no hubiese girado en ningún caso. Para nada, yo... Vamos a ver si se hubiesen girado o no. Esto lo conocen. 1, 2, 3. Se hubiesen girado. Es que esto es user experience de primero, pero funciona. Es para eso. O sea, es básicamente el cómo... A ver, si hay alguien que lo ha leído al revés, que deje sus datos a la salida. Se viene también. Pero la cuestión es que esto hay que evitarlo, hay que modificar lo que tenemos aprendido, porque esa es una ventaja sobre las máquinas. La segunda es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos da una respuesta final sobre algo sin el razonamiento habitual, haciéndolo distinto y es mejor que lo anterior. Sin esto no hubiésemos llegado nunca a la Luna, sin esto no hubiésemos ido a ningún sitio. El pensamiento crítico nos da. Pero hay que darle vueltas. La mitad de 13. Half 13. 6,5. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna opción más? ¿Alguien da más? Siempre quise decirlo. 1. La mitad de 13 es 1. Curioso, ¿eh? Es 6,5. Es 6,5. Es 1 y 3. Es 3 y C. Es 13 por arriba, es 13 por abajo, es 13 por arriba, es 13 por abajo, 8 utilizando romanos, partidos romanos, mitad de 13, mitad de 13, mitad de 13 en binario, mitad de 13, mitad de 13, mitad de 13, mitad de 13. 6 palitos y medio y así hasta el infinito. Resulta que si utilizamos todas las lenguas del mundo, todos los idiomas del mundo y las palabras las partimos por la mitad que signifiquen 13 y si utilizamos todas las fórmulas matemáticas posibles que compongan un 13 o que den 13 de algún modo, es infinito, infinita la mitad de 13. Esto sí que va a ir bien para Nochebuena, hostias. Esto cuando el cuñado venga con las criptomonedas y todo eso, le decís, ¿tú sabías que la mitad de 13 es infinito? Hostia, hasta las 6 de la mañana. O sea, la cuestión es que es infinito, pero una máquina no te lo puede resolver. Ninguna computadora en estos momentos, si tú no introduces esta variable y la aprende, nunca lo dirá. Dirá 13 mitades o 6,5, nada más. Es decir, es una habilidad humana que debemos de desarrollar. Hay otra, la principal. Probablemente esta es la más importante y tiene relación directa con lo que ha surgido con ChatGPT, pero también con ese nuevo contrato social que llamamos empleo. La capacidad de saber hacer preguntas que tiene el ser humano. Las máquinas no preguntan muy bien, responden bien, pero no preguntan muy bien. Resulta que cuando se inventaron las calculadoras, incluso hubo manifestaciones por el mundo, hubo un tiempo en que los profesores de matemáticas se manifestaban en contra de las calculadoras. Pronto, ahora porque hay menos capacidad de movilización, seguramente, pero también se moverán algún día por algo. La cuestión es que eso era porque consideraban que su función, los matemáticos en el mundo tendrían menos valor. Se dieron cuenta con el tiempo. La calculadora lo que ofrecía era mucho más. Cuanto mejores eran las preguntas que hacía el matemático a esa calculadora, mejores eran las respuestas. Cuanto más sofisticada era la ecuación, más sofisticada era la respuesta también, la resolución de la incógnita. Y eso es lo que está pasando ahora. Cuanto más buena sea la pregunta que le hagamos a esa tecnología inteligente, mejor será la respuesta. Cuanto más conozcamos cómo funciona, mejor podremos preguntar. Y entonces resulta que probablemente ese nuevo contrato social que llamamos empleo, dentro de 5 años, a lo más,
empezará a ser otra cosa, muy distinta a lo que hacemos ahora. Probablemente mucho de lo que hacemos ahora lo va a hacer una máquina, porque podrá hacerlo, y nosotros tendremos que ir a aprender qué es capaz de hacer esa máquina. Todas las empresas tendrán, probablemente, en gran medida, la misma tecnología, pero lo que no tendrán serán a los mismos preguntadores. Iremos a trabajar para aprender y preguntar, y poco más. Esa es la clave de ese contrato social que empezó a fraguarse en marzo de 2020 y que no era el teletrabajo, era esto. Hay una habilidad que precisará en ese momento justo que los seres humanos hagamos algo más que simplemente preguntar, que lo hagamos en común, como decía antes. La capacidad de trabajar en común es muy distinta a lo que hacen las máquinas. Hay unos árboles en el norte de California que se llaman secuoyas, que tienen la capacidad de alcanzar 100 metros de altura todos ellos y con unos troncos de 8 o 10 metros de diámetro. Para mantenerse en vertical, un árbol tan grande no tiene una raíz profunda. Tiene una raíz que apenas profundiza 2-3 metros en la tierra, apenas se extiende hasta el siguiente árbol y se atan las unas a las otras bajo tierra, porque es el único modo en que creando esa trama bajo tierra las secuoyas pueden mantenerse en vertical, si no se caerían. La cuestión es que esa trama la sujeta y cuando pierde la verticalidad una secuoya, el bosque entero, por lo menos las que están cerca, empujan con las raíces para que se vuelva a poner en vertical. Eso solo lo hacen las secuoyas y los seres humanos, porque si no peligraría ese entorno. Las computadoras, cuando una máquina falla en una red, lo curioso es que esa red lo que hace es obviarla, la elimina, no cuenta e intenta que parezca que todo lo demás funciona y simula que nunca estuvo. Y es capaz de simularlo bien. La cuestión es cuando el ser humano en un equipo, alguien pierde la verticalidad, lo que hacemos es algo muy distinto. Entre todos intentamos que se vuelva a poner en vertical. Esa es una ventaja humana sobre cualquier hecho tecnológico. Y hay una habilidad, ya estoy acabando prácticamente, que es la inteligencia emocional, la capacidad que tienen los seres humanos para conectar con seres humanos. Eso no lo pueden hacer las máquinas, por lo menos no de momento, y si identificamos bien cuando sucede, descubriremos la diferencia. Por ejemplo, cuando un ser humano es capaz de transmitirle durante un partido de fútbol a una persona ciega, en Bogotá, en este caso, lo que está sucediendo, el sonido, las vibraciones, todo lo que pasa allí, lo vive de una manera determinada y con las manos va en diferente intensidad, le va retransmitiendo cómo está sucediendo el partido. Eso no lo puede hacer ningún robot, por lo menos no de momento. Es incapaz de transmitir esa humanidad, esa empatía personal, hasta el punto en que cuando, por ejemplo, hemos visto todas estas imágenes alguna vez, vemos a este crío que lo van a vacunar, lo van a pinchar, ¿eh? Él tiene conciencia, de momento solo que hay un señor que canta muy bien, muy divertido, está ahí, se lo va mirando con cierto recelo ya, pero bueno, canta bien, y atención porque, hostia, le pincha y cambia la cara y dice, este tío me ha pinchado, este tío, pero canta bien, esa conexión humana. Sí, pero me has pinchado, tío, me has pinchado. Si ese señor no hubiese sido un ser humano y hubiese sido un robot, ese niño estaría llorando todavía porque no habría manera de conectar, por muy bien que cantase y la música estuviese muy bien. De hecho, necesitamos humanos, porque incluso en mi empresa que hemos creado una aplicación que es capaz de, o estamos ahí, que es capaz de darle el biberón a un bebé, ahí lo tenéis con un brazo robótico, no funciona. Puta mierda, no. El año que viene, si me seguís invitando, os traigo la versión 2. A Cristian le parece genial, pero dice, no, tarde o temprano lo conseguiremos. Ya, pero dime el día, porque como nos equivoquemos. Bueno, la última habilidad humana es la que lo resume todo. Es decir, esa habilidad que incorpora creatividad, algo muy humano, y tecnología, obviamente. Hace unos años, el director creativo de Nutella Italia, la crema de cacao, decidió crear toda una serie de 7,2 millones de potes, que es lo que sale en una propia tirada, 7,2 millones de potes con 7,2 millones de envoltorios distintos. Se lo propuso a los 3 diseñadores gráficos. Los 3 diseñadores gráficos dijo, ¿7,2 millones de qué? ¿Tan loco que? La cuestión es que era imposible. Se pusieron en contacto con un desarrollador de algoritmos que pidió a los diseñadores gráficos que le dieran los límites de gráficos, de barras, colores, topos, para poder crear un algoritmo que crease 7,2 millones de envoltorios inmediatamente. Y lo hicieron. Y resultó hasta tal punto que fue un éxito de ventas brutal. Un éxito de ventas que llevó al vicepresidente, el actual vicepresidente es el antiguo director creativo de la empresa.
Pero si algún día vais por allí y preguntáis por los 3 diseñadores gráficos, se os presentarán 3 personas que en su tarjeta pone desarrollador gráfico, no diseñador gráfico. Y cuando le preguntéis que por qué pone desarrollador gráfico en lugar de diseñador, y le diréis que sabes ahora desarrollar algoritmos, te dirán que no. Te dirán que ellos no tienen ni idea de desarrollo algorítmico, no tienen ni idea de cómo se hace eso. Entonces le diréis que por qué te llamas desarrollador gráfico si no tienes ni idea. Porque da igual si no lo sé. Yo ahora lo que sé es lo que soy capaz de hacer gracias a que las barreras que antes tenían, la tecnología me las ha retirado. Y por eso es tan importante que yo le vaya haciendo preguntas a la tecnología existente para ver hasta dónde puede llegar mi creatividad, independientemente de que no sepa cómo va. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Cuánto de computerizables somos? ¿Cuánta tecnología somos capaces de absorber sin dejar de ser human insight? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo, la verdad es que no siempre pensé que esto era factible. Yo hubo una época que pensaba que los robots lo harían todo, que no habría nada que no pudieran hacer. Y en esa conferencia que salía antes, dije que los robots lo harían todo en Suiza. Y entonces se me acercó alguien al acabar y me dijo, Marc, eso que has dicho es mentira. El tío era del MIT, sabía un montón de robots y menos mal que lo dijo al final. Porque... Y entonces digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que es mentira? ¿Qué es lo que no pueden hacer los robots? Y dice, surfear. Los robots no podrán nunca surfear. Digo, es un tema de equilibrio. Y dice, ya, pero hay que sentir el agua y hay que sentir el viento. Si no, no puedes surfear. De hecho, no puedes surfear si no tienes creatividad. Por eso los robots se caerán de la tabla y nosotros no. Los robots son incapaces de imaginar la ola que van a tomar. Por eso se caerán de la tabla y los seres humanos no. Los robots son incapaces de intuir por dónde hay que pasar. Por eso ellos se caerán de la tabla y nosotros no. Los robots son incapaces de emocionarse con una ola o con un cliente. Por eso se caerán de la tabla y nosotros no. Los robots son incapaces de sentir absolutamente nada. Por eso se caerán de la tabla y nosotros no. Los robots son incapaces de soñar que mañana va a ser un gran día en el trabajo, surfeando. Por eso se caerán de la tabla y nosotros no. Los robots, de hecho, son incapaces de tener ningún sentido del placer. Los robots son incapaces de tener ese deseo por mejorar que tenemos los seres humanos y por eso se caerán de la tabla y nosotros no. Es curioso porque estamos ante un reto absolutamente inédito como nunca antes, pero que replica cosas de antes. Cuando el ser humano inventó las máquinas más fuertes que nosotros, nos pareció genial. Cuando el ser humano inventó las máquinas más rápidas que nosotros, nos pareció genial. Pero ahora que hemos inventado una máquina que es probablemente más inteligente que nosotros, hostia, eso ya no nos gusta tanto. Nos acostumbraremos, sabremos cómo sacarle el resultado y sabremos cuál es el papel de la tecnología y de la humanidad. Para terminar, una historia de un minuto. Una historia de algo que sucederá en el año 2050, en algún lugar del mundo. En algún lugar del mundo habrá una niña de 8 años y junto a ella su abuelo de 80. Y junto a ellos dos habrá un robot llamado Sapiens, que se llamarán así en el 2050 porque esa versión lo sabrá todo, responderá todo correctamente, no se equivocará en nada. Y la niña y el abuelo llevarán tiempo pensando qué preguntarle para que se equivoque, para que no responda correctamente. El abuelo por fin habrá encontrado la pregunta y le dirá a la niña, que estaba deseosa de ese error, que coja una mariposa, que la guarde entre sus manos, que se acerque al robot Sapiens y que le pregunte si está viva o está muerta. Porque si el robot Sapiens dice que está viva, la podrá matar. Y si le dice que está muerta, la dejará volar. La niña irá hacia el robot y le dirá, Sapiens, ¿esta mariposa está viva o está muerta? Te vas a equivocar. Y el robot Sapiens, en el 2050, se la quedará mirando fijamente y le dirá, niña, que es como hablarán, si esa mariposa está viva o está muerta, en realidad solo está en tus manos. Está en nuestras manos que lo que viene a partir de ahora solo sea el futuro de las máquinas o sea realmente el futuro de una tecnología y de una humanidad tecnológicamente más humana. Muchísimas gracias, ha sido un placer.